Muy bien, en este video vamos a continuar viendo los namespaces, algunas definiciones de él. Muy bien, vamos a crear un nuevo archivo aquí. Voy a llamar namespaces php.php. Vamos a crear un bloque de código aquí PHP que cerramos en la parte de abajo, escondemos el panel lateral del editor y vamos a empezar entonces definiendo un poco qué son los namespaces. Entonces aquí vamos a definir los nombres de espacios o namespaces no son case sensitive. No importa si lo escribimos en mayúscula, minúscula, no importa porque no son case sensitive. Los espacios de nombre, bueno, vamos a quitar ese, vamos a ver, se utilizan para evitar la colisión de nombres entre otras bibliotecas o archivos. ¿Sí? Esto es muy importante porque podemos de pronto tener nuestro proyecto en PHP y nosotros necesitamos alguna librería externa para imprimir, para reportes, para alguna cosa, y resulta que alguno de esos nombres de clases de esos archivos ya existen, ya los tenemos en nuestro proyecto con el mismo nombre. Entonces puede haber un conflicto de nombres de clases o de archivos aquí. Los namespaces nos ayudan a solucionar este problema. Usa la palabra reservada namespace. O sea, para crear un namespace usamos esta palabra reservada, ¿sí? Otra particularidad, con los namespaces se pueden definir clases, interfaces, funciones y constantes. Siempre, y ojo con esto, siempre van en la primera línea, ¿sí? Los nombres de espacios o namespaces siempre van en la primera línea del archivo. No puede ir en otra, ni en la segunda, ni en la tercera, ni al final, nada. Y se puede usar contra barra, es decir, este carácter, el backslash o contra barra, para referirse a un subdirectorio o nombre de archivo. Digamos que esta es la definición teórica, ya en el ejercicio lo vamos a tener un poco más claro. Guardamos aquí y para este ejemplo vamos a crear un nuevo archivo, aquí lo voy a crear, que se va a llamar constantes namespace.php. Bueno, vamos a dejarlo así, en spaces.php. Creamos un bloque de código PHP y vamos a hacer lo siguiente. Vamos en este archivo, escondemos el panel lateral, vamos a definir el namespace, ¿cierto? Dijimos que tenía que ser en la primera línea, ¿sí? Entonces vamos a escribir la palabra reservada namespace y la vamos a llamar constante 1, ¿sí? Así lo definimos, namespace constante 1. Ahora, ¿cuáles van a ser las constantes? Vamos a const, vamos a escribir aquí nombre de archivo y le vamos a colocar aquí este mismo nombre de archivo, constantes namespaces.php, es decir, este mismo nombre que estamos utilizando acá. Listo. Entonces tenemos el namespace, se llama constantes 1 y tenemos una constante dentro de este archivo, el nombre 1, que llama al archivo constante namespaces.php. Ahora, desde el archivo inicial es donde los vamos a invocar. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso incluimos el namespace utilizando la palabra reservada include. Entonces vamos a escribir include, es una palabra reservada de PHP para incluir otro archivo. Y dentro de las comillas vamos a colocar este nombre, constantes namespaces
.php. Listo. Una vez que lo incluimos, vamos a acceder al namespace. Listo. Entonces, ¿cómo accedemos al namespace? Vamos a hacer un eco de, como ya importamos el archivo, ya podemos acceder al namespace que se llama constantes1. Constantes1. Mire que aquí lo tenemos, constantes1. Contra barra para navegar hacia el otro subdirectorio y hacia dónde, hacia nombre de archivo. Mire que nos autocompleta y todo. Vamos a darle enter. Quiere decir que una vez incluimos el archivo, accedemos con constante 1 a esta constante, ¿sí? Nombre de archivo. Punto y coma y guardamos, y lo que vamos a hacer es en nuestro navegador, no olviden siempre tener corriendo el PHP, el Apache aquí, todavía no MySQL, para poder que podamos ejecutar esto en el navegador localhost, curso de PHP y vamos a llamar a namespaces-php, este aquí. ¿Y qué nos trae? Nos trae constantes namespaces.php, es decir, este archivo de acá, ¿sí? Entonces miren qué fácil es. Hay otra cosa que quiero enseñarles aquí, vamos a aprender a utilizar namespace como constante. Entonces en el archivo constante namespace vamos a comentar esta línea y vamos a comentar aquí namespace, vamos a escribirlo namespace como constante, ¿sí? Entonces vamos a escribir lo siguiente, nos sirve incluso esta línea completa, la pegamos aquí, pero aquí vamos a colocar doble guión bajo y vamos a escribir en mayúscula namespace doble guión bajo y punto para concatenar esta constante con esta acá. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Incluso aquí le podemos colocar una contrabarra y vamos a refrescar en pantalla y miren que ya tenemos, nos saca el nombre de la constante, ¿sí? Con esta constante aquí nos saca el nombre del namespace, perdón, el nombre del namespace no lo trae aquí. Pero esto para qué puede servir, digamos que yo el día de mañana quiero cambiar eso, constante 1, constante test, y si yo tengo muchos archivos pues va a haber una afectación muy grande si no lo llamo con esta constante de aquí. Entonces esto me va a hacer que yo pueda trabajar más rápido, porque no importa constantes test, yo lo que debo de hacer aquí es venir a constantes test, cambiarlo y ya refrescamos y siempre voy a obtener aquí el nombre constantes test, ¿cierto? Porque yo lo estoy invocando desde aquí, ¿sí? Namespace. Muy bien, vamos a ver entonces ahorita los subnamespace, ¿sí? Y para eso entonces vamos a hacer nuevamente un ejercicio. Vamos a crear un archivo nuevo aquí, cual voy a llamar subnamespace.php. Vamos a abrir un bloque de código PHP. Pero también vamos a crear dos archivos, ¿sí? El primero de ellos le voy a colocar, puede ser constante name 1, constante name 2. Y este le damos control C, control V, le sacamos una copia y simplemente le cambiamos el 1 por el 2. Constante name 1 y constante name 2 y subnamespace. Con esos tres es que vamos a trabajar. Entonces vamos a ir a constante name 1 y lo que vamos a hacer aquí entonces es definir el namespace, ¿sí? Vamos aquí con subname y le voy a escribir aquí subna 1, ¿sí? Este es el nombre del subnamespace. Vamos a crear una constante en la parte de abajo, lo mismo, nombre archivo va a ser igual a, y yo voy a llamar subna 1 y el nombre de este archivo constante, constantes name 1.php. Cerramos aquí con punto y coma. Muy bien.
Vamos a copiar este mismo código acá, control S, guardamos, venimos acá y simplemente cambiamos aquí Subna 1 por Subna 2, vamos a dejar este subname, no pasa nada con eso, y vamos a cambiar el nombre de archivo, sería Subna 2 y constantes name 2, que es el nombre de este archivo, ¿sí? Entonces mire que tenemos ya dos subname space, subname Subna 1 y subname Subna 2. Vamos aquí al archivo raíz y lo que vamos a hacer es incluir subname spaces. Entonces aquí vamos a include constantes name 1.php. Esto lo copiamos, lo duplicamos, constantes name 1 y constantes name 2. Ya los hemos incluido, es decir, a constante name 1 y constante name 2, que son dos sub namespaces. Entonces, una vez los incluimos, vamos a acceder a ellos. Vamos a hacer un echo y vamos a llamar a cuál es la constante en cada una de ellos, subname, y en el 2 subname. Entonces escribimos aquí subname contra barra Subna 1 nombre archivo, y vamos a hacer lo mismo con esto. Subna 2 nombre de archivo. Vamos a acceder a este archivo que se llama subnamespace y aquí los tenemos. Bueno, lo que pasa es que nos falta hacer un echo para hacer un salto de línea, y vamos a hacer un salto de línea con HTML. Entonces imprimimos la etiqueta BL, esto es por dentro, punto y coma, y guardamos y refrescamos, y miren que estamos pudiendo acceder a Subna 2. Bueno, creo que falta aquí también, ahora sí, Subna 1 constante name 1 y Subna 2 constante name 2. Así podemos utilizar los subnamespace en PHP. Por último, quiero mostrarles también que si esto no está en el namespace, la palabra no está en la primera línea, nos va a dar error. Miren que aquí está funcionando, pero en el subname 1 vamos a hacer un cambio, vamos a cortarlo y lo vamos a colocar después de esta línea. ¿Qué va a pasar? Miren que incluso me marca un error, y si yo refresco me va a dar un error, ¿sí? Porque la declaración de los namespace tiene que estar en la primera línea, ¿sí? Entonces yo puedo volver acá y guardo. Entonces así se trabaja con namespace en PHP.